en el versículo 2. Zacarías capítulo 2 en el versículo 2. Cuando todos lo tengan lo pueden indicar con un amén. Amén. Todos tenemos Zacarías 2 en el versículo 2. Diga un fuerte amén y póngase de pie. Nomás un minuto, unos minutos más, un minuto más. Si mira por ahí una persona que no tiene Biblia, comparta su Biblia. Si ya es de la iglesia, dile, hermano, ¿cuántas veces no ha dicho el pastor que te compres una Biblia? Y compártasela como quiera, pues ya vea. Dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 12, versículo 2, cuando las naciones vecinas, y esta estoy leyendo la versión que se llama traducción en lenguaje actual, y esta versión dice así: cuando las naciones vecinas quieran atacar a Jerusalén y a las ciudades de Judá, yo las haré fracasar. Su ataque será tan torpe que mi pueblo pensará que están borrachos. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, te pedimos, te rogamos que hables a nuestras vidas. Habla nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, conforme a lo que tú quieres hablarnos en esta mañana o en esta tarde ya. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos y te damos las gracias. Gracias, oh Dios. Pueden tomar sus asientos. Déjame leer otra vez el versículo, hermanos. Dice: cuando las naciones vecinas quieran atacar a Jerusalén y a las ciudades de Judá, yo las haré fracasar. Cuando las naciones vecinas quieran atacar a Jerusalén y a las ciudades de Judá, yo las haré fracasar. Quisiera compartir un poquito una imagen, hermanos. A ver, pon la imagen que te dije, por favor. Con lo que está pasando en este momento, la guerra en Israel. Israel, como ya todos saben, hermanos, Israel ha pasado por muchas tragedias a través de su historia. Y todo tiene que ver por su desobediencia. Por eso no es bueno ser desobediente. Es bueno ser un obediente. Tanto en lo terrenal, a las autoridades, a nuestros papás, muchachos, a todos debemos de ser obedientes. No especifiqué, por favor. Uno debe ser respetuoso, uno debe de obedecer, porque cuando uno no obedece, pues uno tiene que pagar consecuencias. Como uno obedece la velocidad de la carretera que dice 55 y uno va a 70 o 60 o 65, lo más probable es que por ahí de repente le van a dar una infracción. Los Tomás Samuel dice que, bueno, ¿a cuánto le han dado infracciones, hermanos? Por ir a alta velocidad. Es por no respetar las leyes, por no obedecer las leyes. Y es algo que nosotros debemos continuamente tener en nuestro corazón, de que debemos de ser personas obedientes. Porque si no, vamos a pagar las consecuencias. Yo tuve que pagar mis consecuencias de mi desobediencia. Hablando de mi niñez, ¿verdad? Que pues me fue mal en mi niñez en cierto punto, hermanos, por mi desobediencia. Y a José y a todos los demás hermanos, la mayoría pues eran muy obedientes. Uno que otro también era medio desobediente, pero los demás eran bien obedientes. Ellos vivían a gusto, tranquilo, no les faltaba nada. Yo andaba por allá como pollocero, no tenía dónde vivir, me dormía en una camioneta vieja que tenía mi papá allí, porque andaba fuera de mi casa. No tenía que me diera de comer. ¿Por qué? Porque no estaba en mi casa, porque no quería estar en mi casa. Entonces pasé hambres, hermanos, pasé, ¿para qué le cuento? Y así nosotros los que conocemos al Señor, todo ser humano, que toda la creación de Dios nos dejó leyes, nos dejó su palabra, para que a través de su palabra nosotros podamos vivir y podamos acatar o podamos poner nuestra vida continuamente a lo que dice la palabra de Dios. Lo mismo era para el pueblo de Israel. Desde un principio Dios les dio la Torá.
lo que es el Viejo Testamento, o en gran parte de lo que era la ley. Todavía no se escribían todos los libros, obviamente del Viejo Testamento, y tampoco y mucho menos del Nuevo, pero tenían ciertos libros, ciertas leyes que ellos tenían que seguir, y conforme fue avanzando el tiempo, pues escribieron más. Pero ya sabemos que el pueblo de Israel, una de las características que tenía era su desobediencia. ¿Cuánto nos parecemos a los israelitas, hermanos? Por eso no critica a la gente, no critica a este pueblo de Dios, porque nosotros parece ser que muchas de las veces somos iguales. Y el Señor y el pueblo le dio al pueblo de Israel sus leyes para que ellos vivieran conforme a las leyes que Dios les había dado, pero una tras otra y tras otra vez desobedecían. Al punto, hermanos, al punto que pues el Señor tuvo que castigarlos, pasaron varios castigos, y hasta la fecha todavía están pagando toda su desobediencia, el desprecio hacia el Mesías cuando Él vino. Israel, el pueblo de Israel ha padecido, como le decía, a través de los tiempos muchas tragedias. Anduvieron errantes, anduvieron esparcidos por más aproximadamente 2000 años en todo el mundo. Se les quitó su país, se les arrebató su país, y tuvieron que dispersarse por todo el mundo por su desobediencia. Y anduvieron por todo el mundo, hermanos, en Europa, en Sudamérica, en todas partes se esparcieron los judíos, anduvieron por todas partes. Y después vino, ¿verdad?, una de las tragedias más recientes, sabemos que fue la Segunda Guerra Mundial, a través de este hombre Hitler, que tenía ese espíritu del anticristo, que odiaba a los judíos, que odiaba a la gente de Dios. El enemigo, el diablo, hermanos, siempre va a odiar y siempre va a querer aniquilar al pueblo de Dios, hablando en lo espiritual, pero también en lo físico. Entonces sabemos que en la Segunda Guerra Mundial, a través de la Alemania nazi, a través de Hitler, de esta gente que no querían a los judíos, dice que mataron aproximadamente unos 6 millones de judíos. ¿Se imagina? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos que el milagro, la profecía que el Señor les dio, que está escrita en la palabra de Dios, que nuevamente ellos iban a ser nación, se cumplió en el 1948. Y nuevamente de todas las naciones, de todos los pueblos, se juntaron, vinieron nuevamente y se juntaron aquí en lo que siempre les ha pertenecido a ellos, que es ese, no sé si lo alcanzan a ver, ese puntito rojo que está ahí. ¿Se lo alcanzan a ver? ¿No? Dije, ¿me lo alcanzan a ver? Así de pequeño está Israel. Pero se lo voy a mostrar aquí porque yo sí lo puedo ver. Me parece que mi vista está un poquito más buena que la de ustedes. Este puntito rojo que está aquí, ese es Israel. Obviamente que en el tiempo bíblico era mucho más que eso, pero le quitaron la tierra, se la quitaron. Cuando se la devolvieron en el 1948 era mucho menos que eso, era más o menos la mitad de lo que es ese puntito rojo. Pero los israelitas, con su deseo de poder nuevamente estar en su país, dijeron, pues con esto nos conformamos, ya después si Dios nos da más, pues avanzaremos más. Y ya se expandió un poquito más. Pero ese es básicamente lo que es Israel, el Israel histórico de la palabra de Dios, en lo cual tenemos escrito en la Biblia. Recordemos, hermanos, que ese libro, la Biblia, es un libro de esta parte del mundo, del Medio Oriente. Nosotros estamos, ¿dónde estamos nosotros? Por allá. Ni estamos en este mapa, ¿sí ven? El viejo, lo que se llama el nuevo continente. Entonces, este libro es de esta parte de aquí, del Medio Oriente, y aquí es donde sabemos vivió el Señor, allí caminó en esta parte. Entonces, las naciones, que dice el versículo alguien que lo pueda leer nuevamente fuertemente. Nadie. El que leímos. Dice la palabra de Dios: cuando las naciones vecinas quieran atacar a Jerusalén y a las ciudades de Judá. Este versículo, hermanos, este versículo ¿pasó o es futuro? Es la pregunta. Este versículo es futuro, hermanos. Este versículo aún todavía no pasa.
pero a nuestros ojos parece ser que se nos están abriendo, se nos están mostrando que allí están las naciones. ¿Sí? ¿Cómo dice la Reina Valera? Alguien que la pueda leer, por favor. 12:2. Zacarías 12:2. Dice aquí: yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. ¿De dónde dice o a qué hará temblar? ¿A cuáles pueblos hará temblar el Señor? A los pueblos de alrededor. Todos estos pueblos que están en verde, hermanos, esos pueblos que están en verde, todos esos pueblos son musulmanes. Esas naciones todas son musulmanes, bellos hermanos de los israelitas. Y todas esas naciones en su mayoría no quieren a Israel, lo quieren desaparecer, no quieren que los judíos existan ahí donde ellos están asentados y donde siempre les ha pertenecido bíblicamente. Me dice cuántas naciones son. Son un montón, ¿verdad que sí? ¿Se imaginan? Se le junta a todas esas naciones, todos esos pueblos, se le juntan a Israel, o desaparecen. Solamente un milagro de parte de Dios, como ha ocurrido a través de la historia, que Dios los ha salvado. Pero las naciones, dice la palabra en la versión que yo tengo, las naciones de alrededor. Las naciones de alrededor, cuando las naciones alrededor se quieran atacar a Israel y a Judá, dice el Señor, yo las haré fracasar. En este momento, varias de esas naciones que están allí en verde son árabes, son musulmanes, que no quieren de Israel, y varias de ellas están más que listas, preparadas para poder invadir, para poder destruir Israel. Nomás que se han detenido porque todavía el Señor no es el tiempo, ¿verdad? Pero están listas, preparadas. Lo que estamos viendo en este momento es simplemente unos grupos guerrilleros que han estado allí cerca de Israel, que viven ni aparece ahí porque está en chiquita Gaza. Y están allí queriendo atacar, queriendo destruir a Israel, pero son grupos guerrilleros. No tienen mucho arsenal, no son países grandes. Entonces, ahorita en este momento es simplemente algo pequeño de lo que va a suceder en aquellos tiempos, en aquel día, dice el Señor. Ahora, ¿cuál día se está refiriendo aquí la palabra de Dios? Se está refiriendo, hermanos, al día terrible, dice la palabra, al día terrible y grande de Jehová. Cuando el Señor venga, dice, y todos sus ángeles, otra versión dice, y todos sus santos con él, para poder pelear contra todas esas naciones, hermanos. Vamos a leer en Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14, en el versículo 1 dice: He aquí, el día de Jehová viene. ¿Cuál es el día de Jehová? El que acabo de mencionar. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Porque yo reuniré a todas las naciones. ¿A cuáles naciones o a cuántas naciones, hermanos? ¿A todo el mundo? ¿A todo el mundo? ¿Verdad que no? Es a todas las naciones alrededor de Israel. Y dice la palabra de Dios que las mujeres
serán violadas. ¿Te dice? Para combatir contra Jerusalén, la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. ¿Qué es lo que hicieron esta gente que se metieron en Israel, estos grupos de Hamas? Hicieron básicamente lo que está aquí escrito. ¿Y ven? Pero a una escala pequeña. Cuando venga este día, hermanos, cuando llegue este día, dice la palabra de Dios que la mitad del pueblo de Israel va a caer. O sea que todavía desgraciadamente vamos a ver algo, o vamos a ver otra desgracia más que le va a caer al pueblo de Israel. De las naciones alrededor de Israel, que son esas que están en verde. Les voy a dar unos datos, hermanos. Les voy a dar unos datos. Pero déjenme acabar de leer esto. Dice el versículo 3: Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Otra versión dice, como peleó anteriormente. ¿Se acuerda cuando David, se acuerda de David, se acuerda de Gedeón, se acuerda de Moisés, se acuerda de todos esos tiempos gloriosos del pueblo de Israel? Bueno, todavía falta, hermanos, esta gran guerra en la cual el Señor mismo va a venir, y como en los tiempos gloriosos de Israel, dice que peleará como peleó antes con el pueblo de Israel. Conquistaron a todos los pueblos, a los moabitas, a los edomitas, a los amalecitas, a los cananeos, a todos esos pueblos los conquistaron y los destruyeron. Así mismo lo hará nuevamente el Señor. Todos los edomitas, todos los ismaelitas, todos esos que tenían onitas, hermanos, todos esos son esos pueblos alrededor. Y nuevamente el Señor lo va a hacer. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del pueblo del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Gloria a Dios. ¿Qué día es este nuevamente, hermanos? Este es el día grande y terrible de Jehová que viene. Le quiero dar unos datos muy interesantes, o que son obvios. Según un censo hace 1 año, 2 años atrás, la población judía mundial en el 2022 era aproximadamente de 15 millones. Hay aproximadamente 15 millones alrededor del mundo de judíos. Los árabes, el mundo árabe tiene una población de aproximadamente 450 millones de personas. Ahora, el árabe, hermanos, y musulmán no es precisamente lo mismo. Puede una persona ser musulmán y no ser árabe. Entonces aquí estamos contando 450 millones de árabes alrededor del mundo, que en su mayoría obviamente que son esta gente que vive aquí alrededor de Israel, como es Irán, como es Irak, Siria,
Arabia Saudita, Egipto, todo eso es Afganistán, todos esos, ¿verdad?, se consideran lo que son árabes. Y hay aproximadamente 450 millones de ellos. Hay aproximadamente, entonces, hacemos la comparación, 435 millones más de árabes que judíos. ¿Te imaginas? Los judíos, por consecuencia, son la misma, básicamente, hablando de religión, son aproximadamente 15 millones. Los musulmanes, hermanos, alrededor del mundo, estamos hablando de religión, son aproximadamente 1.9 billones de musulmanes. Y eso ya abarcaría todos los demás, todos los que están en verde, que se consideran musulmanes. La población judía en la nación de Israel se estima que es alrededor de 6.9 millones en la nación de Israel. Hay aproximadamente unos 7 millones de judíos. La población musulmana en la nación, en el país de Israel, son aproximadamente 1.6 millones de musulmanes, o podemos decir que también árabes. Deme un segundo. ¿Sabe que esto que está pasando en este momento, para mí se me hace tan interesante, también se me hace tan importante, hermanos? Porque el centro del universo gira alrededor del pueblo de Israel. El centro del universo no es Estados Unidos, no es la Unión Europea. El centro del universo gira alrededor de la nación del pueblo de Dios, de Israel. Y cada vez de que pasa algo o que está sucediendo algo con el pueblo de Israel, debemos de ponerle mucha atención, porque lo más probablemente es que por allí está escrita algo en la palabra de Dios y que nosotros necesitamos saber qué es, qué viene, qué es lo que está pasando. Le decía que estos pueblos árabes, hermanos, que viven alrededor de Israel, usted los ha visto, y ahora mucha gente, pues digamos ya con esto que ha pasado, se ha dado cuenta que el odio, que el desprecio contra los judíos hermanos, es de una forma que no se puede explicar de parte de esta gente. Entonces yo ahora que he visto las noticias acerca de esto que está pasando, me doy cuenta, hermanos, que este problema que ellos tienen no se va a terminar. No lo van a poder terminar. Israel está atacando en este momento la región donde fueron atacados, que fue la región de Gaza, que es gobernado por este grupo que los atacó, que se llama Hamas. Y ellos dicen que van a destruir a este grupo, que lo van a eliminar, que lo van a quitar de allí. Es por eso que, como nunca antes, han rodeado esta parte de ahí de Gaza. Pero, ¿sabe lo que está creando este problema, este conflicto? Está creando más odio, mucho más desprecio de parte de estos musulmanes hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en este momento llevan aproximadamente unos 8,000, 9,000 gente árabe, gente de Gaza que ha muerto a causa de la guerra. ¿Qué es culpa de Israel? Bueno, es que es una guerra, hermanos. En una guerra, obviamente que todo, pues la gente, los civiles también, desgraciadamente también mucha gente civil muere. Y quizás a lo mejor se va a poder quitar este grupo de allí, pero ¿sabe qué? Este problema no va a terminar. Este problema va a seguir y va a seguir hasta lo que realmente explote todo. Y entonces sí se cumpla, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, lo que está aquí escrito. Dice que todas las naciones alrededor de él, cuando vengan a atacar a Israel, es cuando el Señor dice que las va a hacer fracasar.
Pero entonces sí dice que todas esas naciones alrededor se le van a juntar. Y también, ¿sabe qué? Cuando eso suceda, es cuando el Señor va a venir físicamente a la tierra y va a defender a Israel. Pero ¿saben otra cosa también bien importante aquí? Es que después, antes de que el Señor venga aquí a la tierra, hermanos, y venga a defender a su pueblo de Israel, el pueblo de Dios ya se ha ido, hermanos. Amén. La iglesia ya se ha ido. O sea que para esto que pase, lo que estamos leyendo, la iglesia entonces ya se ha ido. Y si alguno, hermanos, desgraciadamente puede la gente que se pueda quedar, dígale, yo no me voy a quedar. Diga fuerte, yo no me voy a quedar. Pero si se queda entonces sí, abróchese los cinturones. Y entonces sí, almacene unos cuantos botes de comida, porque entonces sí se va a poner muy duro la situación. Entonces sí, hermanos, es lo que encontramos escritos en la palabra del Señor, que dice que habrá persecución y habrá guerra como nunca antes la ha visto. Por eso es que esto es una escena del punto final de este mundo, pero antes de eso, el Señor ha venido por su pueblo. Amén. Ahora estaba en la mañana mirando un rabino judío, pero no es cristiano, pero creo tuvo un sueño tocante al arrebatamiento. Y lo está explicando un hermano que siempre, es que como yo no sé compartir, ¿verdad? Yo no sé mandar a la congregación, pero siempre está en debates. Se llama Eduardo Gutiérrez, pero ahora estaba diciendo del sueño de ese rabino, y es tocante al arrebatamiento, y ahí está explicando, él está explicando ahí todo. Mándenmelo, yo puedo se lo comparto aquí. Ajá. Aquí te traigo en el teléfono. Les quiero compartir uno de los artículos, de los lemas que este grupo guerrillero Hamás, el que atacó a Israel y que mató 1000 y tantos judíos, que se llevó niños, que le decía, o le acababa de compartir ese rato, usted sabe que ellos violaron, hermanos, quemaron niños. Dice que también le sacaron a las embarazadas, le sacaron los niños y mataron a los niños. O sea, esta gente, hermanos, esta gente realmente, pues, y sabe lo que yo puedo ver, y eso, ahorita más adelante le voy a compartir, si no otro día, el próximo domingo, es que esta gente, hermanos, tiene el espíritu del anticristo. Acuérdense que lo que quiere decir anticristo el anticristo quiere decir todo aquello que va en contra de Cristo. O sea que esta gente, hermanos, odia todo lo que tiene que ver con Cristo, todo lo que tiene que ver con Israel. Esta gente lo desprecia, lo quiere aniquilar, lo quiere matar. Y solamente el enemigo, hermanos, puede hacer unas cosas como estas, metidos en la gente. Se llevaron viejitos. Dice que mataron a los niños, mataron a sus papás, a los niños enfrente de sus papás. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan lo que puede hacer el odio, lo que puede hacer el enemigo metido en la gente, hermanos, de esta gente? Y esta religión, yo le he compartido, pero a veces por otro domingo le comparto. Esta religión del Islam tiene muchas características del anticristo. Muchas, hermanos, muchas. Por eso también se me hace interesante esto, muy importante, porque mire, primero es que la Biblia menciona que dice que las naciones alrededor de Israel son las que van a atacar. Pero ¿sabe qué? También yo me pongo a ver en la palabra del Señor, y en la palabra de Dios no se menciona ningún país, ningún otro país, ninguna otra nación, más que solamente naciones árabes, la mayoría. Se menciona Roma, quizás sí se menciona, o los romanos, pero me doy cuenta, hermanos, que la palabra de Dios, cada vez de que, hablando de los tiempos finales, siempre menciona naciones árabes, las que van a pelear con Israel. Todas son árabes, hermanos. No existe que México, que Estados Unidos. Incluso hay un versículo que yo le compartí anteriormente que dice que el anticristo, en el libro de Daniel, dice que va a salir, dice, con toda su furia para poder ir contra la ciudad amada, contra Jerusalén. Pero dice que noticias que dice
dice que los barcos de Quitim, dice, vendrán en contra de él para atacarlo. Entonces, muchos teólogos dicen que estos barcos de Quitim es realmente lo que se conoce como Unión Europea, y quizás ahí va a estar Estados Unidos, y quizás por allí en otro país. Vamos a decir que México, ¿verdad? Porque México no tiene nada, y pues, pero esos países fuertes van a estar allí, va a ir en contra del anticristo. O sea que el anticristo no va a dominar, no va a poder dominar el mundo entero. Incluso va a tener, hermanos, naciones que se le van a hacer enfrente. ¿Y qué le decía? Y se me hace muy interesante esto para mí, y es por eso que yo quería compartir esto, y quiero que usted sepa que lo que está sucediendo en este momento es algo que nosotros esperemos que no lo lleguemos a ver en todo su apogeo, porque va a ser muy difícil. Y si lo vamos a ver, que lo veamos viniendo con el Señor, viniendo con Él, porque si nosotros vamos a pelear, no es que podemos pelear, hermanos, ¿verdad? Pero si venimos con el Señor, pues podemos, tú vendrás, Señor, vamos atrás de ti. ¿Qué podemos hacer con pompas y todo eso? Nosotros no podemos hacer nada, hermanos. Mire, este grupo jamás son árabes, hermanos, son musulmanes. Y uno de los lemas de ellos es que dicen que no hay Dios como Alá, y su profeta dice es Muhammad. ¿Cómo se llama? Mahoma. Y ellos, para poder avanzar y para poder quitar o para poder destruir al pueblo de Israel, ellos quieren establecer su religión, quieren establecer lo que ellos creen, y si no creen, dicen que te pueden hacer, o históricamente, si usted conoce la historia de ellos, de los árabes, de los musulmanes, dice que le han hecho la invitación a la gente que han conquistado, porque han conquistado a mucha gente en aquel entonces, muchos pueblos, naciones. Dice que primero les hacían la invitación para poder convertirse al Islam, y si no querían, entonces después era por la fuerza. Por eso es que por todo el Islam, por todo lo que se expandió. El profeta ese Mahoma, él nació aquí, hermanos, en esta parte. Y por aquí es donde él empezó. Por aquí, obviamente, como todo por aquí se extendió, había judíos y todo eso. Entonces, estamos hablando de los 800, en el siglo 8. Y allí empezó él a poder predicar, a pregonar lo que él supuestamente, el ángel Gabriel le había dado, le había revelado el Corán. Y él empezó, y dice que pues la historia dice que siempre les hacía la invitación, y si no se convertían, los convertían a fuerzas. Y dice para dónde se expandió todo. ¿Verdad? Bueno, dice lo que este grupo pequeño que atacó a Israel, que se llama Hamas, dice lo que ellos creen, porque este grupo Hamas gobernaba hasta la guerra ahora que empezó hace aproximadamente un mes. Ellos gobernaban esa franja de Gaza que está pegada ahí a Israel, de ese punto rojo que digo no se puede ver porque es bien pequeñito. Ellos gobernaban allí, y esta gente son palestinos también, que se les conoce como palestinos, que eran supuestamente la gente que estaba allí antes que Israel nuevamente se restableció. Ellos vivían allí en esa área. Y entonces esta gente, como cuando las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo para poder darle un pedazo de tierra a lo que siempre le perteneció a Israel, varias de esa gente palestina tuvieron que ser, algunos de ellos, pues desplazados para otras regiones para darle culpa a los judíos nuevamente. Entonces ellos desde entonces tienen mucho resentimiento y odio por ese suceso. Israel, los judíos tienen la culpa. Bueno, hermanos, ¿qué se puede hacer? Hay cosas que no se pueden controlar. Es como, por ejemplo, ¿verdad? La gente, los mexicanos. No, pues es que Estados Unidos nos quitó Texas, California, nos quitó Colorado, nos quitó Arizona, Nuevo México. ¿Y entonces qué podemos hacer? No se puede hacer nada al respecto con esas cosas, porque esas cosas pues simplemente ya pasaron. Cuando hay un poder político, un poder, digamos, en este caso una nación poderosa, o naciones poderosas, hacen lo que quieren hacer, lo que se les da la gana hacer.
obviamente guiados por Dios, o en este caso controlados por Dios. Pero la gente común y corriente, ¿qué puede hacer uno? Ay, me voy a ir a Washington, le voy a decir, no, devuelvan Texas, porque eso es de México. Me van a meter a la cárcel, está loco, me meter a la cárcel. Ya no se puede hacer nada. Pero esta gente, estos árabes, ellos no creen, hermanos, ni en política, ellos no creen ni en los gobiernos, ellos solamente nomás existe el Corán, lo que se llaman la Sunna, que son los dichos y los hechos del profeta Mahoma. Para ellos eso es ley, todo lo demás no existe. Entonces voy a decir uno de sus lemas o de sus artículos que están supuestamente en su constitución, si así lo podemos decir, porque eso era un grupo político que gobernaba esa región de Gaza. Le voy a leer algunos porque son muchos. Le voy a leer algunos que para mí son muy interesantes. Primero dice, Palestina. ¿Qué es Palestina? Recuerden que Palestina es esa región donde está asentado ahorita ya Israel, que antes también era de Israel, históricamente siempre le ha pertenecido a Israel, así que dice, Palestina simboliza la resistencia que continuará hasta que se logre la liberación, hasta que se cumpla el retorno y hasta que se establezca un estado plenamente soberano con Jerusalén como capital. ¿Sí? Entonces ellos van a seguir peleando, ellos van a seguir resistiendo hasta lo que no se cumpla y les den un estado, una nación a ellos, para ellos, y que Jerusalén sea su capital. Les decía anteriormente, ya conocen, hermanos, los judíos no van a soltar a Jerusalén, no lo van a soltar. Y ya se les han dicho muchas veces, cualquier cosa que quieran, pero menos Jerusalén. Y se cumple la palabra de Dios que dice que Jerusalén iba a ser como una piedra para todas las naciones. Y quien quiera que quisiera oponerse, quien quiera que quisiera quizás tomarla, entrar ahí en ese pleito, dice que va a ser pisada por esa piedra. Dice estos artículos, el movimiento de resistencia islámica Hamas es un movimiento de resistencia y liberación nacional islámica Palestina. Su objetivo es liberar Palestina y enfrentar el proyecto sionista. ¿Qué es el proyecto sionista? Lo que es Israel. Su marco de referencia es el Islam, que determina sus principios, objetivos y medios. El Islam, hermanos, para ellos supuestamente dicen que el Islam es una religión de paz y que ellos siempre buscan la paz. Dice, pero cuando no se puede llegar a un acuerdo y a una paz, dice que todos los medios posibles para poder alcanzar su objetivo de ellos se valen, incluyendo la guerra. Por eso es que, hermanos, cualquier otra religión, cualquier otro, digamos, movimiento que pueda haber y que a uno lo animen o a uno lo instruyan para poder hacerle mal al prójimo, para poder hacerle mal a alguna otra persona, al prójimo que vive confiado contigo, esta religión no me la den por buena, ¿verdad? Entonces, esto no es de Dios, sabemos. Dice, Jerusalén es la capital de Palestina. Su estatus religioso, histórico y de civilización es fundamental para los árabes, los musulmanes y el mundo en general. Sus lugares sagrados islámicos y cristianos pertenecen exclusivamente al pueblo palestino y a la umma árabe e islámica, que es la umma es simplemente la comunidad de árabes. No se puede entregar ni abandonar ni una sola piedra de Jerusalén. Ese es el lema, eso es lo que ellos creen. Ahora,
Este es el lema, hermanos, y lo que ellos creen de este grupo islámico, de este grupo Hamas que atacó a Israel. Pero este es lo que todos los árabes creen, hermanos. Esto es lo que todos ellos creen. Y dice, los medios adoptados por los ocupantes de Jerusalén, como la judaización, la construcción de asentamientos y el establecimiento de hechos sobre el terreno, son fundamentalmente nulos y sin valor. O sea que para ellos todo lo que en este momento está en Israel, todo lo que los judíos han hecho, no vale. Dice, la bendita mezquita de Al-Aqsa pertenece exclusivamente a nuestro pueblo y a nuestro Umma. Y la ocupación no tiene ningún derecho sobre ella, hablando de Israel, le llaman ocupación. La mezquita de Umma, o lo que se llama el Domo de la Roca, es la mezquita, una de las mezquitas principales, el tercer lugar santo de los árabes, que ahí se cree, dice la historia, que de ahí Mahoma descendió al cielo. Y dice también la escatología islámica que cuando venga nuevamente el Mesías de ellos, dice que de allí va a gobernar, de esa mezquita. Esa mezquita también se cree, hermanos, que en esa mezquita es donde estaba el templo de los judíos. Ahí donde pusieron esa mezquita. Está en Jerusalén. Dice, los complots, los medios y los intentos de la ocupación de judaizar Al-Aqsa, pues esa mezquita del Domo de la Roca, y dividirla son nulos, inválidos e ilegítimos. Le voy a leer 3 más, nada más ya. Dice, no habrá reconocimiento de la legitimidad de la entidad sionista, hablando de los judíos. Cualquier cosa que haya sucedido a la tierra de Palestina en términos de ocupación, construcción de asentamientos, judaización o cambios en sus características o falsificación de hechos es ilegítimo. Los derechos, dice, nunca caducan. Resistir la ocupación con todos los medios y métodos es un derecho legítimo garantizado por las leyes divinas y por las normas y leyes internacionales. El centro de todo esto se encuentra la resistencia armada, que se considera la opción estratégica para proteger los principales y los derechos del pueblo palestino. Le leo la última. Dice, un verdadero Estado palestino es un Estado que ha sido liberado. No hay alternativa a un Estado palestino plenamente soberano en todo el territorio nacional palestino, con Jerusalén como su capital. Por eso le digo que este problema que tienen los judíos, hermanos, es un problema. Por eso, gracias a Dios que nací en esta parte de este continente. Dice, pues, hombre, si hubiera nacido allá, ¿se imaginan? Por eso, jóvenes, muchachos, jóvenes, denle gracias a Dios que nacieron aquí, porque estuvieran allá, ahorita bombas y todo eso, donde siempre ha habido guerra. Oye, es que desgracia. Pues gracias, Señor, porque hoy pues estoy aquí, Señor, gracias, porque pues soy de esta región. Porque no estoy allí en este momento, y nunca he estado allí, y nunca quiero estar allí. Nomás de visita. Y espero que, gracias a Dios, que no se agarraron las bombas cuando fuimos para allá, ¿verdad? Que no. Hermanos, gracias a Dios, nosotros fuimos para allá y fuimos cerca por allí, y gracias a Dios que no pasó nada, porque mucha gente se quedó allí encerrada en ese conflicto por varios días. Que no pueden salir. Ahora, con esto voy a terminar, y después el domingo le quiero compartir un poquito más. Le digo que esta religión, hermanos, esto es lo que esta gente cree, si se dan cuenta, pues son bien... ¿Cuál es la palabra? Pues son fuera de común. Con esta gente no se juega. Esta gente no se tienta el corazón. ¿Sabe que siempre usted lee la historia acerca de estos árabes, hermanos, cuando antes de la Primera Guerra Mundial eran muy fuertes los árabes?
eran muy fuertes de lo que se conocía como el Imperio Otomano y dominaban muchas tierras. Ellos, ese imperio dominó muchas tierras árabes allí, pero dominaban, hermanos, y donde quiera que entraron, arrasaron con todo. Podían existir, o siempre hubo quizás a lo mejor cristianos, todo eso, pero tenían permiso de ellos y tenían que pagar un cierto tributo por no también convertirse. Cuenta la historia también. Y muchos de ellos fueron acabados simplemente. Esta religión, hermanos, lo que esta gente cree, yo lo puedo ver a luz de la palabra totalmente diabólico. Diabólico en todo el sentido de la palabra. Y yo le he compartido anteriormente, hermanos, que yo creo que de esta parte del mundo es donde vamos a ver surgido a este hombre que la palabra del Señor nos dice que es el anticristo. Yo me puedo equivocar, pero yo me los puedo ver y puedo ver tantas características de lo que tiene esta religión, de lo que creen, de lo que practican, y los comparo con la palabra que están escritas aquí en la palabra de Dios, incluso por nombres, naciones como estas árabes. Digo, no cabe duda que por allí va a aparecer quizás este hombre. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 11, versículo 41, hablando el contexto de lo que es el anticristo. Este hombre, este personaje que aparecerá en los últimos tiempos, dice la palabra, también invadirá la hermosa tierra. ¿Cuál tierra? La hermosa tierra, no Estados Unidos, hermano, ni México, ni Honduras, ni Puerto Rico, no, hermano, la hermosa tierra, Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Y dice, muchos países caerán bajo su poder. No dice todos los países, dice muchos países caerán. Aunque Edom y Moab y los jefes de Amón escaparán de sus manos. Entonces, aquí entra, hermanos, esto es lo que está sucediendo, lo que habla la palabra de Dios, como las naciones, dice, se junten para poder invadir Israel. Se entiende, hermanos, que viene con este personaje juntamente a invadirla. Y si usted se encuentra por ahí, todavía por ahí, pues se encuentra, bueno, me imagino que va a estar por acá este rumbo, porque de acá somos. Pero todo va a ser por allá. Yo no tengo que preocuparme, de que se maten aquellos. No creo que me dejen a mí aquí. Oh, no, hermanos. El mundo va a ser un caos en su totalidad. Quizás ahí va a estar lo más difícil en esa área, pero el mundo va a ser un caos. Para el próximo domingo quisiera compartirlo un poco más. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra podemos encontrar para nuestra vida dirección, podemos encontrar para nuestra vida, podemos encontrar para nosotros, dice tu palabra, la vida eterna. Señor, ayúdanos para estar preparados, para cada día prepararnos más y más para lo que se avecina, para lo que viene a este mundo. Padre, te pedimos que tengas misericordia de tu pueblo de Jerusalén, de esta gente, Señor, aquellos que quizás a lo mejor dentro de su corazón han tenido, Señor, el poder, quizás o puedan arrepentirse y que puedan entregar su vida a ti. Te pedimos que tengas misericordia de ellos, en el nombre de Jesús. Padre, si alguno de nosotros que estamos aquí no estamos preparados para ese día, te pedimos que tú seas con nosotros, Señor, y que nos ayudes. Que nos ayudes para estar preparados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.